Vamos a empezar. Déjenme les comparto pantalla. A ver, ¿ya ven mi pantalla? Ya. Ya. Ok, perfecto. Entonces, estábamos el día viernes en sexenio de Vicente Fox, pero estábamos platicando y analizando un poco el gobierno paralelo, el gobierno local aquí en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y platicamos de varios aspectos importantes que tuvieron que ver con las acciones de gobierno, las estrategias de gobierno en el ámbito de política económica, estrategia social, estrategia cultural, pero también platicamos de esos escándalos que vieron relacionado tanto a la figura del jefe de gobierno como a las personas cercanas a él y el paso de lo que fue el proceso de desafuero hasta que culmina, ¿no? Y de ahí les comentaba que comienza como la segunda parte de la vida política de López Obrador y ya el camino hacia la carrera presidencial, que precisamente era parte de lo que se estaba buscando del lado del PAN y del PRI en menor medida, pero pues al final fueron quienes aprobaron que se desaforara a este personaje, ¿no? Entonces, esa, ese poder de convocatoria que comenzó a tener a lo largo de su gestión en el distrito, de su gestión local, en el Distrito Federal, permitió que pudiera tener el respaldo, uno, del Distrito Federal, de todos aquellos sectores vulnerables a los cuales había apoyado y a los que habían estado dirigidas sus estrategias, pero también a grupos sociales de otros estados que comenzaron a ver que sí era un tema más político, sí tenía un fundamento legal, pero había más de fondo algo político, ¿no? Ahora, si nos regresamos al gobierno, que era de nuestro interés en los temas federales, el gobierno de Vicente Fox, ¿se acuerdan que cuando platicamos de la llegada o de la transición, si bien Ernesto Cedillo en sus inicios tuvo problemas económicos, tuvimos crisis, al final entregó, a diferencia de todos los periodos priistas, entregó una economía relativamente estable. El logro económico de Vicente Fox durante su sexenio fue precisamente también esa estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y del tipo de cambio. Es algo que no se ha podido, ¿cómo decirlo? No se le ha achacado al PAN que en temas económicos en su primer sexenio de gobierno, pues tuviéramos crisis, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los temas importantes que hay que resaltar en esa transición de gobierno de la que platicamos, ¿no? Denme un segundito, por favor. Perdón. Entonces, este tema económico es bastante importante y no tenemos que perderlo de vista porque a la fecha, estamos apenas a 25 años de que comenzó esa alternancia política, pero si bien hay muchas cosas que se le achacan al sexenio de Vicente Fox, la parte económica es una, al menos en temas de macroeconomía, es una que no tuvo problemas, ¿no? Pero sí surgió algo importante que vale la pena recalcar. Cuando Vicente Fox llega a la presidencia, a diferencia de todos los demás presidentes que llegaban casados y que la pareja del presidente se convertía en la primera dama, Vicente Fox llega sin esposa,
pero a un año de haber ganado, y precisamente el 2 de julio de 2001, se casa con quien era su vocera durante el periodo que llevaba y que estuvo con él en toda la campaña electoral, Marta Sagún. Este evento de esta boda política y que fue todo un boom en los medios de comunicación, dio origen al concepto de la pareja presidencial y que en este periodo de gobierno fue muy marcado. No lo habíamos escuchado antes. Platicamos en su momento de tráfico de influencias y demás, ¿no? Pero no, la figura de la primera dama no había tenido un impacto en las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales del presidente. Aquí, dentro de esa alternancia, sí se da ese cambio, sí hay esa transición y este concepto de la pareja presidencial se comienza a caracterizar por la activa intromisión de Marta Sagún en la política interna y en la agenda pública. Se supone que por lo que estipula la Constitución, quien toma las decisiones es el presidente. La primera dama está ahí y tiene algunas actividades en temas de instituciones como el DIF, pero nada más. El tema con él es que, con Vicente Fox, es que permitió que su esposa participara en esa agenda política y pública. Y eso comenzó a debilitar a la figura presidencial, ¿sale? Pero no fue el único tema que, digamos, que le perjudicó en ámbito de imagen pública. ¿Alguien de ustedes recuerda algún otro asunto, escándalo, que hubiese comenzado a tener un impacto dentro de la figura presidencial durante este periodo? Adelante, Dani. La verdad no sé, pero lo único que se me ocurre es Andrés Manuel, que ya empezaba en ese mismo periodo, pero no sé. Digo, empezó desde antes, pero como en gobierno. Es lo único que Ajá, se me ocurre. pero ¿en qué sentido? A ver, explícame. ¿Sí es? Este, pues que Andrés Manuel, según veíamos, no sé si fue, pues fue con usted, ¿no? Que veíamos que en ese mismo periodo fue el jefe de gobierno de Ciudad de México, si no mal Ujú. recuerdo. Entonces, pues me imagino que al ser de oposición, pues uno del PAN y el otro era del PRD, creo, en ese momento, me imagino que pues Andrés Manuel siempre le tiraba y también hizo bajar o como que llevó un liderazgo, no, realmente no sé, pero llevó algún liderazgo que hizo que el presidencialismo disminuyera. Ok, sí, pero necesito que lo enfoquen un poquito más. Vamos contigo, Diego. Hola, hola. No sé si sea lo que ya vimos igual en clase sobre el Come si te vas con Fidel Castro, o ¿Correcto? creo que también fue como, le empezó lo de Odebrecht, lo de la oceanográfica, que también fue muy fuerte en la corrupción. No sé si sean Ujú. alguna de esas dos. Sí, 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 de hecho, ambas están relacionadas y fueron parte de esos escándalos fuertes que le pegaron a la figura presidencial. Gracias, Diego. Vamos contigo. Ay, ya se me perdió. Edgar. También, bueno, tiene que ver con lo de López Obrador, pero de que ya tal vez me adelanto un poco a las elecciones, pero de que, pues sí, como tal, intervino un poco, siendo la figura ejecutiva de las elecciones, como hablando sobre López Obrador y impulsando un poco a Calderón, y, y así hubo ciertos como declaraciones, creo que recordar algo así. Ok, sí. De hecho, comienza durante todo el periodo de gobierno de ambos.
y que era parte de lo que comentaba Dani hace un momento, sí hay una pelea interesante entre ellos dos, esos conflictos, esa lucha de poder, porque al final nunca a lo largo de la historia alguien le había quitado poder político al presidente. Ni siquiera los líderes que platicamos en su momento de la CTM, de petroleros y demás, a nivel nacional, a nivel visión de la comunidad o de la población, siempre era la figura presidencial el poder máximo, pero en este sexenio cambia y ese conflicto constante con el jefe de gobierno pues comienza a debilitarlo porque en lugar de que dejara que él siguiera con su gestión, al final era una gestión local y él se encargara de sus estrategias a implementar en el país, se dedicó a pelear y pues, lo que selló fue precisamente el proceso electoral del que ya hablaremos más adelante. Gracias, Edgar. Adelante, Jorge. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchamos muy bien, Jorge. Ok, si yo con mi familia, a veces en las reuniones familiares discutíamos un poco de esto y creo que recordar que en este periodo se dio algo conocido como el Toallagate, El Toallas Gate. Ajá, ándale. exactamente, que era que Vicente Fox contradijo una de sus promesas de campaña, que era la austeridad y la honestidad administrativa por lo del relajo de las cabañas de los pinos. Sí, sí, y de hecho parte importante del Toallas Gate es precisamente el desfalco de dinero. Ya en la revisión del gasto, del presupuesto, en gastos internos en Los Pinos, se vio que se habían adquirido toallas para la residencia, pero que habían costado millones, ¿no? Entonces, sepa Dios de qué eran, pero fue uno de los conflictos muy grandes y precisamente como lo comentas, Jorge, porque él durante su periodo de campaña habló mucho del tema de la austeridad, ¿no? Entonces, pues no se veía reflejado en esas decisiones que se estaban tomando. Gracias, Jorge. Adelante, Patricio. Sí, maestra, yo tengo entendido igual que otra parte fue que surgió un escándalo que los hijos de Marta los acusaron de ser como que la influencia de justo de Marta, de su mamá, para conseguir contratos millonarios con Pemex. Correcto. Creo que en su momento se llamó como los hermanos Bribriecta, que estaban relacionados con la familia de Marta Sagún y que dentro de esos contratos que se adquirieron, pues hubo favoritismo y desfalco de dinero, enriquecimiento ilícito. Correcto, gracias Patricio. Adelante Eric y terminamos con Jocelyn. Sí, gracias, buenas noches. Igual también hubo una parte donde cuando estaba presentando su informe, pues no algo como misoginia porque estaba presentando justo que más de no sé cuánto porcentaje de los hogares ya tienen lavadora y en una de esas partes dijo que no de dos patas o dos piernas, sino que pues una lavadora metálica. Entonces justo pues eso manchó su imagen de Fox. Correcto. Y esta parte es bien interesante porque si ustedes recuerdan un poquito de lo que les platicaba Fer cuando estuvo la campaña de Vicente Fox, trató de utilizar un vocabulario, no un vocabulario de oratoria como todos los demás presidentes, refinado y estructurado, sino uno más común de la sociedad de a pie, ¿no? Y eso le dio una cercanía con la población y lo hizo ganar las elecciones. Pero ya en este momento, en ese evento, hizo mención a eso, intentando ser, no sé si ser chistoso o tratar de caer bien, pero provocó todo lo contrario. Ya empezábamos un periodo de gobierno en el que la población esperaba resultados y habían votado por una alternancia política y que tu presidente hiciera ese tipo de comentarios contra las mujeres, pues obviamente comenzaba a pesar. La lucha que se va a llevar en paralelo de las mujeres, no sé si todavía nos dé tiempo a analizarlo un poco más a profundidad, pero es una de las cosas que comienzan también en este periodo de gobierno. Gracias, Eric. Adelante, Jocelyn. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchas muy bien. Ok, perfecto. ¿Podría ser el conflicto por el aeropuerto de Texcoco que decretó la expropiación y pagó creo que como a 6 pesos
7 pesos el metro cuadrado. Intentó. De hecho, tema importante que fue, creo que lo que platicábamos, no me acuerdo si la clase pasada, Ujú. sí fue una de las estrategias. Probablemente no tenga tanto peso en tema de debilitamiento de la figura presidencial, pero sí fue un conflicto importante porque eso generó movilización social de la gente de Atenco y pues llevó obviamente a la cancelación del proyecto de la creación del aeropuerto. Correcto, Jocelyn, muchas gracias. Ok, y si son correctas las participaciones desde Dani, que empezamos, hasta Jocelyn, más o menos les resumo en el slide que están viendo, amigos de Fox, personas cercanas a Vicente Fox, amigos muy cercanos, tuvieron contratos supermillonarios en diversas obras a nivel federal, ¿no? Entonces era tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Los hermanos Vibriesca, que ya lo comentaron, los hijos de Marta Sagún, el Toallas Gate, el Come si te vas, en la cumbre de Monterrey con Fidel Castro. Hay uno importante, el ¿y yo por qué? Había un conflicto entre televisoras de CNI y Canal 40, antes así se llamaba, el Canal 40 y TV Azteca. Hubo una, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Tomaron las instalaciones y le preguntaron a él que cómo se iba a resolver el conflicto y él dijo, bueno, ¿y yo por qué? O sea, que lo resuelvan ellos, es privado, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta mucho de cuál era el verdadero papel de la figura presidencial, ¿no? Que se supone es el personaje de poder en el país y que además, si él no resuelve, al menos delega con las instituciones encargadas de y tener una respuesta de él y yo porque es así como que a mí ni me moleste, ¿no? Entonces eso comenzó a mermar también el tema del peso de la figura presidencial. El Pemex Gate, el desfalco de dinero también, el Gober Precioso era el gobernador, no me acuerdo si sigue vivo, ya no he seguido noticias de él, gobernador de Puebla, que estuvo ligado a tráfico de blancas, prostitución y demás cosas, y nunca se enjuició. Era panista, entonces tenía el respaldo del presidente y pues eso sí tuvo también mucho peso. La pareja presidencial, que fue la intromisión de Marta Saúl en la política interna, y lo que ya comentaron también Dani y Diego, el conflicto constante con el jefe de gobierno. O sea, el conflicto no fue una vez, fue a lo largo de todo el periodo. Los puntos fuertes fueron la petición de Vicente Fox a la Cámara de quitarle el fuero y segundo, su participación directa e indirectamente en el proceso electoral en la transición de 2006. Adelante, Diego. Sí, profesora, ¿por qué? Bueno, es una pregunta, ¿por qué la corrupción o estos escándalos se hacen más evidente después del 2000? O sea, en años anteriores o todo lo que recuerdo, sí, creo que nunca hablamos de corrupción como tal. Bueno, de seguro sí llegamos a tocar como algunos puntos, pero no tanto como aquí que está súper, a los ojos del mundo, ¿no? De que todo el mundo, pues no sé, o sea, el Podía sexenio verlo. pasado, ajá, sí, el sexenio pasado, pues fueron errores, ¿no? Desde la petrolización, desde que se desafió a Estados Unidos con lo del petróleo, luego, pues lo que pasó con el Fobaproa, pero son como errores más macroeconómicos o económicos tal vez, que justamente usted los llamó errores y aquí pues son como cosas muy, pues muy descaradas, ¿no? O sea, tan solo pues esta pequeña como guerrilla contra el jefe de gobierno, lo de Odebrecht, los de las toallas, ¿no? Que ya son como cosas hasta ridículas. Claro, y ¿sabes por qué tenemos? Hay dos razones importantes. Bueno, antes de comentarlo, adelante, Luis. Bueno, yo nomás, o sea, no era como respecto a esto que comentó mi compañero, entonces no sé si quieres seguir. No, adelante, adelante. Y ya puedo cerrar con la participación de los dos. Bueno, es que no sé si ahorita el caso que habló del gobernador de Puebla se refiere a Mario Marín, ¿no? Ándale, Mario Marín, sí, correcto. Creo que sigue vivo. De hecho, creo que apenas lo apresaron hace un par de años Ok. por algo. Eh, ah, El mismo caso y relacionado también a la persecución a una periodista. sí, 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 sí. Ujú. Ok. Y me parece que era del PRI, no era del PAN. Algo Ok, así.
Va, perfecto. Gracias. Muchas gracias por la aclaración, Luis. Sí, entonces fue un personaje que tuvo mucho foco, Mario Marín, en el periodo no solo de gobierno de Vicente Fox, sino también de Calderón, precisamente porque no se había enjuiciado, hubo una investigación periodística. Ya no entraremos en detalle en eso, pero pues igual como cultura general, por ahí échenle un ojito, ¿no? Y para cerrar el tema que comentabas, Diego, ¿por qué hay una diferencia? Porque estamos hablando de una alternancia. Ya traíamos una dinámica de gobierno con el PRI. Ya sabíamos que había corrupción, ya sabíamos que había enriquecimiento ilícito, ya era como lo que la gente sabía del partido en el poder. Y adicional a eso, o sea, primero estamos haciendo una alternancia, estamos cambiando a otro partido y obviamente los ojos van a estar encima de él, lo van a juzgar. Cualquier detalle lo van a sacar a la luz y a eso va el segundo tema, la tecnología. A partir del 2000, la tecnología ya empieza a ser un factor importante de acceso a la información, algo que no teníamos antes de los 2000. La información la veíamos en los medios. ¿Quiénes controlaban a los medios? El PRI o el Estado. ¿Quién controlaba lo que se publicaba en los periódicos? El PRI, el Estado. Pero con esta transición, pues obviamente el Estado sigue teniendo una participación, pero no controla todo. Y si a eso agregamos que ya hay nuevos medios como las redes sociales, que vamos a ver un poquito más adelante, unos slides más adelante, nos vamos a dar cuenta que eso permitió que si bien los ojos ya iban a juzgar a este nuevo gobierno, a esta alternancia, a este cambio, entonces cualquier cosa positiva se iba a resaltar. El problema es que las cosas positivas no sonaron, empezaron a sonar las cosas negativas y eso se convirtieron en escándalos y esos escándalos se convirtieron precisamente en el debilitamiento del presidencialismo. ¿Por qué? Porque en primera no estás siguiendo lo que estipula la Constitución. Estás permitiendo que la primera dama tome decisiones, esté presente en las sesiones con el gabinete y eso hizo que el propio gabinete de Vicente Fox comenzara a dividirse y no solo a dividirse, hubo jefes de Estado, perdón, jefes de gabinete que renunciaron porque no toleraban que no solo fuera el presidente el que participara en la agenda política, sino que su esposa lo hiciera. Y si a eso le agregamos los escándalos de los colaboradores cercanos, de los amigos cercanos y de la propia familia de Fox y de su esposa, pues obviamente esto ya comenzaba a ser algo que no podía controlar ni siquiera el mismo PAN. O sea, el ala panista que seguía apoyando a Vicente Fox comenzó a debilitarse también. Entonces, a nivel Estado, pues ya no pudieron contener toda esa crítica por lo que se hizo. ¿Y por qué? Porque teníamos los medios de comunicación, las investigaciones periodísticas comenzaban a tener acceso a información y eso a quien se lo agradecemos, la creación del IFAI, por ejemplo, pues al mismo Vicente Fox, ¿no? O sea, él permitió que se empezara a tener acceso a la información. Entonces, al tener acceso a la información, pues los medios comenzaron a investigar y empezaron a relucir estos temas, que antes, porque no se tenía el acceso, no salían a la luz, pero lo suponíamos, la sociedad lo suponía, ya traíamos una inercia en esos cambios de gobierno, ¿va? No sé si contesto tu pregunta, Diego. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, igual como la analogía con ahorita que hubo el cambio de gobierno, ¿no? Con AMLO, que justamente pues todo todas las acciones estaban en la mira, ¿no? O sea, todo lo que hacía, lo que decía, si ponían muros en Palacio Nacional, absolutamente todo, ¿no? Es justamente creo Exacto. que lo mismo, ¿no? Este ojo juzgador, ¿no? Sí, si hubiera seguido el PRI, seguramente no hubiera tenido ese mismo impacto. Seguramente no hubiesen creado instituciones de transparencia de la información, por ejemplo. Entonces, fue como la suma de todo, ¿no? Adelante, Manuel. Bueno, ahorita hablando justo de esto de las redes sociales y cómo afectó
al presidencialismo, de que pues al final ya eran cosas que sabíamos, pero pues se fueron exponiendo. Tengo una duda, o sea, más o menos, ¿cree que sí fue como un boom muy grande con respecto a, ahora sí que las, ¿cómo se les dice? ¿Noticieras? Porque, o sea, en qué momento considera que, o cómo podríamos decir que se dio este choque y en qué momento empezó a tomar mucha más relevancia las redes sociales? Porque pues ahora sí que fue, yo creo que se dio esta batalla de estar diciendo, no, pues en la tele dicen una cosa, ¿no? Pero pues al final y al cabo lo que se enseña en las redes sociales es otra. Ujú. Am, con Vicente Fox empiezan, pero no tienen un impacto fuerte. O sea, todavía no son el medio por el que la población se comunica o se entera. Ya había un cambio, pero con quien sí se da de manera fuerte es hasta Enrique Peña Nieto, 2012. Finales del 2010, 2011 más o menos, y 2012, que es precisamente para la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Ahí es donde explota completamente el uso de las redes sociales. Todavía no estábamos tan acostumbrados, todavía la tecnología no llegaba a toda la población. Digo, ahorita todavía hay carencias, pero ya la población que tiene acceso a Internet y a computadoras o a medios electrónicos es mucho mayor que la que se tenía en el 2000. De hecho, una de las campañas de Vicente Fox, ya no lo platicamos aquí, pero fue dotar de equipo de cómputo a las escuelas. O sea, imagínense, ustedes hoy tienen su computadora, su tablet, su teléfono. Para estos años apenas estaban destinando equipos de cómputo para educación básica, ¿no? Y que eran compartidos y que apenas empezaban a saber, a enseñarles cómo utilizar los equipos de cómputo. Hoy ustedes casi nacen con el acceso a la información. Ya yo creo que primaria, secundaria ya tiene mucho más dominio. Para estas generaciones, pues todavía no, todavía apenas, o sea, los que estaban en primaria, secundaria entre el 2000 y 2006, apenas iban a conocer que era una computadora, ¿no? Entonces, estaba apenas ese naciente de las redes y de los medios tecnológicos. El boom se viene a dar hasta 2012. Y de ahí no se diga exponencialmente en 2018 para el cambio de gobierno. Adelante, Karina. Bueno, lo mío no es como una pregunta. Es que, o sea, por ejemplo, es un poco de la mano de lo que dijo Diego, Ujú. porque, o sea, justo usted dijo como que había sido juzgador por la alternancia de partido, pero es que, no, bueno, no sé si es más como esa alternancia o juzgar más que nada a Fox, ¿no? Porque, pues no sé si en su momento la gente supo que pues el Congreso rechazó sus reformas estructurales. O sea, justo le decían como de no, o sea, yo lo siento como decir, le propuso Fox, no, está mal, o sea, bueno, o sea, no digo que eso haya pasado, ¿no? Pero yo lo siento más como un ataque más hacia Fox que hacia la alternancia, porque pues, pues sí, ¿no? Una cosa es que, como dijo Diego, ¿no? O sea, como presidente vas a tener ese ojo vas a tener ese ojo juzgador, ¿no? De a ver qué haces mal. Pero pues, no sé, o sea, siento que justo que como que el Congreso que también que haya dicho de, que, bueno, que rechazaran sus reformas, pues es más como que quizás querer hacerlo ver mal, quedar mal. O sea, Me parece el tema de que no las aprobaran era porque el PRI seguía frustrado por haber perdido la elección. O sea, el PRI le llevó a lo largo de al menos el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, aterrizar que ya no tenía el poder absoluto. Entonces, su forma más que particular hacia Fox era hacia el PAN. O sea, el PAN le quitó lo que tenía. Entonces, ¿y quién representaba al PAN en la máxima figura? Pues Vicente Fox. Porque el tema hacia debilitar o dividir al gabinete, por un lado, por la participación de Marta Sagún, pero por otro también por las críticas que se tenían del lado de la investigación que se hacía de corrupción sobre todo su gabinete. O sea, no solo era sobre él, sino toda la gente cercana, todos los que estaban en el poder.
Entonces sí estuvo más focalizado a la figura, a la nueva figura de Estado, más que a una persona en específico. Y esa figura de Estado, pues al final estaba representada por Fox, pero estaba representada por un ente, una institución política que era el PAN. Entonces abarcó a todo el PAN, o sea, es parte de lo que ya no les pongo acá porque tratamos de ir cerrando, ya nos quedan poquitos días, pero también hubo un montón de actos de corrupción de gente del PAN que no estaba directamente cercana a Fox, pero sí estaba en instituciones públicas, ¿no? Adelante, Diego. Ya, la última. Sí, Este, adelante. yo sé, o bueno, por lo que he escuchado, es que el PAN, pues, muchos de sus, de sus valores o desde dónde viene es como desde el Yunque, ¿no? Que es esta, pues, institución de ultraderecha que justamente, pues sí, o sea, refleja como valores ultracristianos, ultracatólicos, ¿no? Ujú. Haciendo que pues queriendo como exterminar las diferencias y pues a las personas que no forman parte del status quo, ¿no? Status quo. Ujú. Pero la pregunta sería aquí si con la llegada de este Vicente Fox, la presencia de estos grupos de ultraderecha, del mismo Yunque, que pues viene de la Universidad de Guadalajara, pues cómo sus políticas públicas realmente el Yunque impactó, o el Yunque pues estaba la superconservadora del PAN, impactó en el gobierno, entre estas reformas o entre pues la manera en la que se movía el gobierno, se empezaba a formar, a manejar. En el periodo de Vicente Fox, no tanto, se vio más en el de Calderón. Este de Vicente Fox, hagan de cuenta que es como el símil con Álvaro Obregón, es de apenas empezamos a ver qué vamos a hacer, qué vamos a estructurar, qué vamos a cambiar de la vieja escuela o del viejo régimen político. Pero sí ya se reflejó más con Calderón. Ahorita que entremos a Calderón, yo creo que nos da tiempo ver un par de cositas de él. Sí nos vamos a dar cuenta que ahí sí ya estaba a la mano de los grupos conservadores. Y caso muchos, muy sonado, la guardería ABC, ¿no? Entonces, lo vamos a platicar, pero sí, sí empieza a tener como su consolidación. Digamos que el PAN tiene su consolidación con Calderón, pero la consolidación no le fue tan bien que por eso nuevamente en 2018 hay un 2012, perdón, hay un cambio y un regreso del PRI al poder. Entonces, por eso les decía, al PRI le costó asimilar que había perdido el poder y le llevó 12 años encontrar la forma de regresar. Pero al PAN, que no le, o sea, sí le costó todos los años desde que se fundó y llegar a la presidencia en el 2000, le costó mantenerse y ser la nueva figura de poder. Pudo llevarlo a 2 periodos de gobierno, pero de ahí ya no pudo más. Y eso, el segundo periodo de gobierno, bastante muy criticado, ¿no? Que creo que todavía, no me acuerdo si, no, si ya platicaron de la transición, ¿verdad? El día jueves. Entonces, también ahí vemos que comienza a haber una pequeña brecha entre los grupos conservadores del PAN, aquellos del ala foxista y del ala calderonista, que unos son más conservadores que otros, y es por eso que se refleja esto en el periodo más de Calderón. Muchas gracias. No, de qué. Ok, entonces con esto cerramos de evitamiento del presidencialismo y bueno, los constantes enfrentamientos con López Obrador. Y llega el fin del Día del Presidente. ¿Se acuerdan que platicamos que el Día del Presidente era aquel día en el que el presidente se plantaba en la Cámara de Diputados a leer su informe de gobierno? Llegó un momento en el que empezaron las réplicas, pero se lucía, ¿no? Era el día en el que transmitían, el presidente era el foco de atención en todos los medios de comunicación y con toda la sociedad. A veces la población no entendíamos qué decía en su discurso de resultados del año, pero lo escuchábamos, ¿no? Sin embargo, para 2006 hay un cambio bien importante. Ya traemos el peso de una izquierda en el corazón del país, en la Ciudad de México. Y eso es la cuna donde están las cámaras. Entonces, en el 2006, los legisladores del PRD y del PT tomaron la tribuna y prohibieron la entrada al recinto de San Lázaro de Vicente Fox.
no pudo entregar o no pudo subir a tribuna para dar su informe de gobierno, su último informe de gobierno, y solo lo entregó, algo que no se había visto a lo largo del tiempo, porque el PRI controlaba, el PRI tenía la mayoría en el Congreso y el presidente entraba como Juan por su casa, daba su informe, había réplicas y se iba y listo, el protocolo. Para este momento no lo dejaron dar su informe y solo lo entregó físicamente y se fue. Eso duró unos segundos y con este acontecimiento terminó esa tradición del Día del Presidente. Y de ahí a la fecha, ustedes se habrán dado cuenta que ya no existe ese Día del Presidente. Ya en gobiernos recientes, digamos, lo que han hecho es en un foro cerrado, Palacio Nacional, en Los Pinos o en algún lado, hacen un pequeño discurso de sus objetivos cumplidos, pero con gente cercana y ya. Pero ese Día del Presidente pues terminó con Vicente Fox, así como terminó su sexenio. Y eso nos lleva al legado de Vicente Fox durante su paso por la presidencia. La transición pacífica, definitivamente, la transición pacífica de poder rompió con 71 años de hegemonía priista y permitió que llegara la alternancia política a nuestro país. El sello económico del que ya hablamos, esa estabilidad, control de inflación y de la deuda, tuvo problemas en temas que comentaban ya sus compañeras, no se aprobaron sus reformas estructurales, fiscal, energética y laboral, pero ya no fue un tema de él, o sea, el legado de él estaba enfocado al ámbito fiscal, energético y laboral, pero pues no pudo concretarlo, ¿no? En temas de transparencia, fue una de las cosas más importantes que hizo la creación del IFAI, la política social, implementación del Seguro Popular, y amplió la cobertura de salud a grupos vulnerables que no habían sido considerados dentro de los proyectos sociales. Y pues el sexenio concluyó con un desgaste inmenso de la figura presidencial, que marcó una tensión importante en el ambiente político, precisamente para las elecciones del 2006. Y con ello, pues llegan ese proceso de las elecciones del que ya platicaron, postularon López Obrador, la primera vez que postula López Obrador a la presidencia, con un apoyo social importante que arrastraba desde sus inicios en la vida política en Tabasco, la participación y los movimientos sociales que tuvo en el desafuero. Entonces comenzó a tener una aceptación social importante y sumándole a ello su gestión en el Distrito Federal, pues permitió que Cuauhtémoc Cárdenas ya no intentara contender a la presidencia, sino que ahora fuera él. Roberto Madrazo, Patricia Mercado y Roberto Campa. Los resultados, bueno, ya los platicamos, se mantiene Calderón con un 0.56% de diferencia entre el primero y segundo lugar, que es él y López Obrador. Y eso nos lleva al día 1 de 2006, la investidura presidencial. Y ustedes saben muy bien que el tema de la investidura presidencial es precisamente la toma de protesta del nuevo presidente y que la toma de protesta del nuevo presidente se hace en una ceremonia que se da en la Cámara de Diputados, el cambio de banda presidencial, el apoyo del Congreso, etc. El tema de este 1 de diciembre de 2006 es que con ese cuestionamiento de legitimidad del triunfo de Calderón, pues las cámaras que ya tenían una oposición importante, volvió el PRD a tomar la tribuna de la Cámara de Diputados para impedir que tomara posesión Calderón. Lo que sucedió es que no se podía impedir, dado que la Constitución ya estipulaba que a partir del 1 de diciembre el presidente electo tomaba el poder. Si bien la investidura es un protocolo, eso no significaba que todavía no fuera presidente. Fox dejó de ser presidente el último día de noviembre
y a partir del primer minuto del 1 de diciembre, Calderón ya era presidente. Solo era el tema protocolario y como no existían las condiciones para ese protocolo, Calderón tuvo que ingresar por una puerta trasera al recinto de San Lázaro, rindió protesta, le colocaron la banda presidencial ya no en un evento solemne como normalmente se hace, protocolario, sino que una ceremonia que duró apenas 5 minutos y salieron los dos de la Cámara de Diputados, tanto Fox como expresidente como Calderón como presidente. Y fue el protocolo tradicional se rompió y fue la toma de protesta más rápida en la historia de nuestro país. Entonces, llega Calderón con un problema de legitimidad. A diferencia, y les decía, y si se acuerdan un poquito, les decía desde el inicio del semestre que la historia es cíclica y que vamos a ver similitudes en cosas. Calderón, al igual que Carlos Salinas, llega con un problema de legitimidad. Y ya vimos las acciones que ejecutó Carlos Salinas y que le permitieron volver a levantar la figura presidencial en nuestro país, tener el poder absoluto y calmar a cualquier líder político que pudiera pintar en el mapa y que se opusiera al sistema neoliberal en nuestro país. Para este momento, Calderón no tiene el mismo peso político que en su momento lo tenía Carlos Salinas, ni el respaldo del Estado, ni el aparato de Estado completo. Sin embargo, sí comenzó acciones importantes que lo llevaron, yo creo que no hablaremos de errores en su gobierno, ya lo dejaré más a cuestión de análisis de ustedes, como para preguntas en el examen, ya lo platicaremos, pero sí aquellas estrategias que trataron de buscar un acercamiento y una aceptación de la sociedad y que lo vieran como legítimo. En paralelo, López Obrador mantuvo un movimiento constante y hubo por ahí un evento de toma de protesta, le llamaban el presidente espurio y López Obrador el presidente legítimo, ¿no? Entonces tuvo ahí su evento en el Zócalo, le colocaron una banda presidencial y todo un acontecimiento con un respaldo social importante. Algo que ni Fox, ni Calderón, ni el propio PAN pudieron hacer a lo largo de los 12 años de gobierno que estuvieron, llenar un zócalo con apoyo social. Lo hizo López Obrador y eso le permitió estar activo durante los 6 años que duró el periodo de gobierno de Calderón. Y él estuvo muy activo en la política para que para 2012 pudiera volver a contender en las elecciones presidenciales, ¿no? Ahora bien, Calderón implementó varias reformas que fueron importantes durante este periodo. La primera fue la reforma a la ley del ISSSTE. Creó pensioniste y cambió el sistema de pensiones de reparto a uno de cuentas individuales para garantizar la viabilidad financiera del instituto y esto le permitiera la portabilidad de derechos entre sector público y sector privado. ¿Vale? El tema de la reforma a la ley del ISSSTE fue una de las cosas más sonadas durante este periodo de gobierno y que se arrastraron durante mucho tiempo, muchos años, porque impactaban precisamente en el tema de pensión. La siguiente fue la reforma energética en 2008, a casi 2 años de haber tomado el poder, donde aprobó una reforma que permitía a Pemex contratar servicios de empresas privadas para exploración y perforación. Y ojo con esto, porque a diferencia de lo que hizo Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, Pemex no llegó a privatizarse. Esta reforma fue como el intento pero lo único que permitía era contratar servicios para exploración y perforación, pero tiene muchas más actividades productivas Pemex. Entonces, no abarcaba todo y obviamente
esto no lo llevó a una privatización completa, pero sí ya al ingreso del sector privado en al menos exploración y perforación. ¿Vale? La siguiente reforma importante fue la de justicia penal, que introdujo los juicios orales, es decir, eliminó todos los trámites burocráticos de papelería, digamos, para resolver los casos en audiencias públicas. Ahorita no he revisado un análisis sobre esta reforma, pero en sus momentos la transición fue muy difícil. ¿Vale? Entonces, si bien la reforma se hizo en 2008, o en el momento en el que empezaron como a habilitarse estas audiencias públicas, ya fue por ahí de 2010 más o menos. Y la cuarta reforma importante tuvo que ver con la reforma laboral. Modificó la Ley Federal del Trabajo para legalizar y regular, entre comillas, el outsourcing o la llamada subcontratación. Esto introdujo nuevas modalidades de contratación, periodos de prueba, capacitación inicial, pago por hora. Se supone que el objetivo era flexibilizar el mercado laboral. Cuando lo analizamos desde esa perspectiva en el momento, 2012, antes de la transición de poder y del regreso del PRI, pues no sonaba descabellado, no sonaba mal. Sin embargo, esta ley, esta inclusión del outsourcing en la Ley Federal del Trabajo permitió que se quebrantaran derechos sociales en temas de relación laboral con, digamos, empresa patrón o persona patrón, porque a través de esa legalización y regulación permitía que un patrón pudiera contratar a alguien por periodo de prueba. Sea un mes a prueba y si no, pues gracias por participar, ¿no? O que solamente fuera por horas o que para no registrar antigüedad de un empleado, la empresa cambiara de nombre o subcontratara a otra que se encargaba de contratar a su plantilla de empleados. Y eso le pegaba en los derechos laborales porque hacía que tú como trabajador no tuvieras antigüedad en las empresas. Entonces, si lo analizamos desde diferentes vertientes, por un lado, el objetivo era flexibilizar el mercado laboral, sí, podría ser una buena estrategia, pero como se enfocó y como comenzó a utilizarse, quebrantó esos derechos sociales, esos derechos de los trabajadores y que hasta periodo 2018 es donde se volvió a modificar esta Ley Federal del Trabajo para comenzar a eliminar el outsourcing, porque permitió también que a través de esto hubiera lavado de dinero. Un tema ahí intenso con el SAT, porque había empresas que subcontrataban o solamente creaban las empresas, le llamaban empresas como fantasma, tenían su registro y todo, pero no encontrabas un domicilio, era una empresa que habían creado precisamente para un contrato en específico. Entonces, permitió que mucha de la, ¿cómo decirlo? Que el desvío de recursos se hiciera con empresas de outsourcing y que habían sido de alguna manera legales. O sea, si bien la ley no decía que la se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial para extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro era un organismo descentralizado
que proveía de los servicios de energía eléctrica aquí en la Ciudad de México y en unas zonas del área metropolitana. Este decreto estuvo fundamentado en la ineficiencia operativa y financiera del organismo. Decía que costaba más al erario de lo que producía en términos de energía. Y obviamente las onerosas condiciones del contrato colectivo que tenía, ¿no? Este decreto presidencial hizo que se despidieran a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y que adicional a eso estaban afiliados al ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Obviamente fue un tema con el que quiso hacer el símil de lo que en su momento Carlos Salinas hizo con la quina, tratar de calmar a ese grupo social. En lugar de calmarlo, lo que hizo fue explotar uno de los conflictos laborales más largos del sexenio, porque ni se pudo resolver el tema de los trabajadores. Ha sido un proceso legal bastante largo, todavía hoy sigue vigente mucho de las consecuencias de haber extinto a Luz y Fuerza del Centro, y pues obviamente el peso social que esto tenía, porque aglutinaba el Sindicato Mexicano de Electricistas no solo a Luz y Fuerza del Centro, ¿vale? Sino a todos los electricistas de diferentes instituciones. Entonces fue uno de los grupos que le hizo mucho contrapeso a Felipe Calderón. Entonces no logró lo que sí logró Carlos Salinas con la quina, por ejemplo, es aplacar a los grupos y tener claro que quien mandaba o quien tenía el poder era la figura presidencial. Con Calderón pues tampoco se pudo, y tan no pudo que con la libertad de expresión que permitió Vicente Fox, que antes de Fox no se tenía, ya se podía criticar al presidente. Y no solo criticar, sino que incluso ya fue el boom en estos periodos de los caricaturistas políticos. En los periódicos aparecían caricaturas de caricaturistas, obviamente. Ahí ahorita no traigo a la mente los nombres de los más famosos, el Fisgón, uno de ellos, pero había otros más que publicaban artículos en periódicos, pero que los acompañaban de caricaturas. Cómo dibujar, ahí se los dejo de tarea que busquen cómo dibujaban en ese momento o cómo criticaban a Vicente Fox y a Calderón. Entonces, una de las cosas buenas, y creo que no se los mencioné por ahí, fue la apertura o la libre expresión que se permitió con Fox, pero que vino a afectar a Calderón porque hizo que se le criticara y se le dibujara y eso fuera como estandarte de los grupos sociales que estaban contra el Estado. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Va. Yo creo que vamos a ver otros temas importantes de Calderón el día de mañana, con temas de seguridad, política social, el aspecto económico, para ir cerrando y poder hacer la transición hacia Enrique Peña Nieto. Y yo creo que el miércoles platicamos sobre Peña Nieto y si nos da tiempo el jueves sobre López Obrador y probablemente ya no lleguemos al sexenio actual, Claudia Sheinbaum. No me preocupa porque creo que están teniendo elementos importantes para que ustedes puedan ir haciendo su análisis de cara a vivir lo que las estrategias que se están implementando en este gobierno y, por otro lado, a tener una visibilidad un poco más amplia para los procesos electorales que vienen, tanto las elecciones intermedias como la federal en siguientes años, ¿no? Entonces, si no hay dudas, muchísimas gracias, chicos, pasen bonita noche y nos escuchamos mañana y estamos a poco de cerrar el semestre, entonces vayan sacando las dudas que tengan porque nos quedan solo 3 días más de clases. Que pasen bonita noche, hasta luego.